creo que estos espacios, estos eventos son importantes? Creo que en primera instancia porque abre la posibilidad del diálogo entre distintos actores y sujetos sociales, en específico con lo que atañe a las violencias sociales que están minando la seguridad humana de nuestra sociedad contemporánea y específicamente violentando la vida cotidiana de las familias. De igual manera, considero muy importante en términos de este espacio, del lado de que facilita el diálogo, facilita la conversación, a partir de encontrarse distintos discursos, distintos relatos. Por una parte, las voces, como lo escuchamos en la mañana, de los familiares de las víctimas. Y por la otra, como lo estamos viendo ahora, facilita el encontrarse desde distintos lugares y trayectorias los relatos de la academia, en concreto de los investigadores, y más que nada también, como se decía en la mañana, de encontrarnos con uno de los actores claves que podrían incidir en estas situaciones, que tiene que ver con los estudiantes, es decir, ustedes. De ahí, en ese sentido y en este tenor, voy a tratar de documentar de la forma más rápida posible acerca de lo que yo he llamado y que le da nombre a esta disertación como las gramáticas del exterminio, en forma de pregunta, juvenicidio. En ese sentido, voy a plantear de una forma muy plástica, de una forma muy abierta, 4 grandes ideas, 4 grandes premisas. Me arranco con la primera. Es en un formato de reflexión. A partir de la academia y de la investigación, y en forma de pregunta, de forma de interrogante, podríamos cuestionar qué hace o cuál es el quehacer de la academia y de la investigación social cuando investiga lo que investiga. A partir de ahí me parece que uno de los aspectos centrales que hay que volver a denominar es que esta parte de la investigación, cuando trabaja algunos temas álgidos, es una forma de intervenir la realidad. Y a partir de ahí lo que hace o lo que hacemos es crear determinado tipo de conocimiento y determinado tipo de saber justamente con respecto a esas problemáticas que nos aquejan como sociedad, y en este caso lo relacionado a las violencias, lo relacionado a los desaparecidos, lo relacionado al sufrimiento de los familiares de las víctimas. Lo siguiente, creo que este conocimiento y este saber, desde su ideal, desde su imaginario, tiene que aspirar, de que lo consiga o no es diferente, tiene que aspirar a influir en las políticas y en los programas públicos. Por ejemplo, en la construcción de lo que convoca este foro y que también es una de sus intenciones, en la construcción de una seguridad humana sin guerra, es decir, un discurso o una seguridad que transite de la seguridad pública a la seguridad humana. Por otra parte, considero que la academia, a través de la investigación, como decía, que es una intervención, está llamada a construir de evidencia empírica a través de sus dispositivos metodológicos, como las entrevistas a profundidad o algún otro, en tanto que tiene la capacidad, y ya lo mencionaba hace rato la doctora Rosenberg, tendría la capacidad de nombrar, de decir, de referir con conceptos y términos como por ejemplo las violencias, por ejemplo nombrar el asunto de su término concepto de desaparición forzada, nombrar en su momento los casos de cuando las mujeres empezaron a estar tiradas en los lotes baldíos. Llega Marcela Lagarde y nombra ese suceso,
feminaes o feminicidio. Nombrar lo que nosotros actualmente estamos denominando ante la muerte artera de la condición juvenil de este país como juvenicidio. Si se nombra, entonces, en ese sentido, en cierto tenor se visibiliza y por lo tanto se da a conocer y por lo tanto, en términos de los imaginarios, si se nombra, existe en la vida social, existe en los afectos, existe en los dolores. Y como dicen los colegas lacanianos, si se nombra, si se dice, si se refiere, posibilita la ayuda de significar, de darle un sentido a ese dolor y por lo tanto la vida pudiera ser más llevadera y menos difícil. Ya lo decía doña Mari justamente en la mañana, que también la academia, a partir de la investigación, tiene que abrir los espacios como este, tiene que abrir los espacios a las víctimas, tiene que abrir los espacios a cómo se dan las violencias, a las gramáticas de la violencia, tiene que abrir los espacios a los familiares y sus voces de los desaparecidos justamente para ir dando cauces y viabilidad a que esas voces y esos relatos tengan sentido y significado. Y en este sentido, la otra vía me parece importantísima de la academia es en términos de justamente ir acompañando estos procesos que están marcados por los dolores y más que nada por las resistencias sociales y las resistencias afectivas. La segunda idea tiene que ver con el sentido de que la academia, la investigación, tenemos que construir una narrativa, un discurso sólido teóricamente, como lo escuchamos hace rato de la doctora Rosenberg, por ejemplo, y solvente etnográficamente, a fin de ir desmontando los discursos hegemónicos del poder, por ejemplo, de una parte de los medios, de una parte de las instituciones del Estado, cuando de repente construyen y dicen de la verdad histórica para justificar los hechos vergonzosos de los jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa. Entonces, en ese sentido, como dijo la periodista Jimena Natera, ¿sí?, de Periodistas de a Pie, justamente en ese tenor hay que cuestionar los relatos, ¿sí?, y los discursos que construyen los medios para tratar en ese sentido como de reeditar una sociedad desde una versión más light. La academia está nombrada a construir argumentos teóricos para desmontar justamente esos discursos cuando se dice de lo que se dice. La tercera idea tiene que ver con el asunto de las violencias sociales y específicamente de lo que yo he denominado, ¿sí?, las violencias de muerte. Y estas violencias de muerte, a mi entender, y a partir del trabajo etnográfico, para mí tiene un rostro, tiene un matiz, tiene una tesitura. Ese rostro y ese matiz es un rostro de lo juvenil, es un rostro de nuestras juventudes. En ese sentido, ese rostro, en función de su práctica y de lo sistemático que está haciendo, lo hemos nombrado o lo estamos empezando a nombrar desde la academia como juvenicidio. Es un concepto retomado de un colega, José Manuel Valenzuela, sociólogo, y de otra colega, Roxana Regillo. El juvenicidio tratamos de dar cuenta que es la muerte artera, solo por la condición de ser jóvenes, y que esto se incrementa en el sentido si lo cruzamos por una clase social desfavorecida, si lo cruzamos por una etnia o raza concreta, indígena o negroide, si lo cruzamos por un lugar donde se habita, barrios populares, Iztapalacra, Ecatepong o lo que fuera, o por una adscripción identitaria, ¿sí?, a como lo decía
Kaufman, deteriorada o desacreditada, que podría ser, ¿no?, en ese sentido, cualquier agrupamiento juvenil. Podrían ser identidades deterioradas como los estudiantes de Ayotzinapa, los cholillos o las maras y las pandillas. De ahí también el juvenicidio habla de la situación de precariedad, que es una de las condiciones que definen a la mayoría de las juventudes en México y en América Latina. La precariedad en la que se encuentran una gran parte de ellos y de ellas, lo cual implica cada vez están perdiendo los vínculos con, digamos, las instituciones sociales, lo que yo le llamo las juventudes desinstitucionalizadas, cada vez más alejadas de sus vínculos familiares, educativos, del sistema de salud y demás cuestiones. Esta práctica que yo le he llamado de juvenicidio, a mi entender, lleva más años de lo que nosotros habíamos contemplado. Les leo en este recuento. Apelando a un ejercicio de memoria colectiva en la lucha permanente por evitar el olvido y la insensibilidad social de estas violencias con signos de muerte que causan una inimaginable angustia, miedo, incertidumbre, rabia, indignación, tristeza, depresión y dolor social, tenemos la masacre de estudiantes en Tlatelolco, 1968. La del halconazo también contra estudiantes, 1971. La matanza de campesinos en Aguas Blancas, Guerrero, 1995. La suscitada en Acteal, Chiapas, 1997, por grupos paramilitares contra las poblaciones indígenas de base del EZLN. En el bar News Divines, en la Ciudad de México, 2008. En un operativo fallido mueren 12 personas, de las cuales 9 eran jóvenes. En San Fernando, Tamaulipas, 2010, asesinan a 72 inmigrantes, en su mayoría de Centro y Sudamérica, en Villas de Salvácar, Ciudad Juárez, 2010. 16 estudiantes fueron asesinados. En Boca del Río, Veracruz, 2011, 35 ciudadanos ejecutados. El bar Haven, Ciudad de México, 13 jóvenes levantados y eliminados en 2013. Tlatlaya, Estado de México, 22 jóvenes ejecutados extrajudicialmente por miembros del Ejército Mexicano, 2014, y 43 jóvenes estudiantes rurales de la Normal de Ayotzinapa, en Iguala, Guerrero, desaparecidos el 26 y el 27 de septiembre de 2014 por la Policía Municipal y Federal, apoyados por el cartel de Guerreros Unidos. En ese sentido, da la impresión de que estamos ante la instrumentación de las violencias de un juvenicidio, la muerte artera, como dice Valenzuela, contra la condición juvenil, que se expande a otras latitudes de Centro y Sudamérica en formatos de represión y asesinatos. Por ejemplo, de los jóvenes venezolanos en su protesta política, ¿sí?, o la limpieza social instrumentada en Brasil para sacar de las calles, asesinarlos a los niños, a los jóvenes pobres de las favelas, o el exterminio de los integrantes de la Mara Salvatrucha, la pandilla del Barrio 18, la Mara Mao, la Mara Máquinas, llevada a cabo por los grupos paramilitares en El Salvador, Honduras y Guatemala. De ahí creo que esta tal práctica dolorosamente del juvenicidio se ha incrementado del 2006 a la fecha, a partir de la llegada, que me gusta decirlo así por su valor simbólico, de Felipe de Jesús Calderón Hinojosas. Más o menos los relatos van en este sentido, ¿sí? A la fecha se calcula que hay más de 180,000 muertes, y contando, de eso se calcula que la mitad son jóvenes, más o menos como 90,000 jóvenes, y de esos 90,000 se calcula que la mitad, 45,000, son jóvenes matándose entre sí. El rostro de la muerte de este país, ese matiz es de nuestras juventudes. De ahí la cuarta idea, y con esto termino. Me parece que algo que convoca este evento importante, como en forma de pregunta, una seguridad humana sin guerra. ¿Cómo? ¿Hacia dónde? A mi entender tendría que apuntar, primero,
no sé si primero, pero tendría que apuntar, a la construcción de ciudadanías, especialmente de ciudadanías juveniles, que se define por la participación y la acción colectiva. Segundo, una seguridad humana sin guerra tendría que apuntar a seguir articulando las voces de la academia con los familiares de la desaparición forzada y al mismo tiempo ligarse con la sociedad civil. Una seguridad humana sin guerra tendría que apuntar, como decía la doctora Florence, que el dolor, la pena, la aflicción, tiene que seguir adquiriendo su valor en lo político. Esto es, hay que repolitizar la parte política de los agrupamientos de los familiares de la desaparición forzada. Hay que repolitizar la parte política de los agrupamientos y de las identidades juveniles. Hay que repolitizar en ese sentido la acción social y la participación en este ámbito. Y lo otro, influir en las políticas y en los programas que transiten de la seguridad pública a la seguridad humana de nuestra sociedad hoy. Y comparto mucho con la doctora Florence en términos de que hay una parte de la subjetividad de cada uno de nosotros que hace y por qué investigamos lo que investigamos y por qué aceptamos venir a estas mesas a hacer las exposiciones. Y así como la sensibilidad de la mañana, que fue muy fuerte y ha sido muy fuerte, y lo que compartió la doctora Rosenberg, yo les comparto algo en inspiración de escuchar a la doctora Rosenberg, que prácticamente no lo hago, pero lo hago en términos de solidaridad en función de lo que implica el dolor el dolor de las desapariciones forzadas, ¿sí? En algún momento de mi vida, cuando era joven y joven, tenía 19 años, yo soy gemelo, mi gemelo muere en una situación trágica que no voy a relatar, el cuerpo nunca se encontró, entonces escuchar a los testimonios de los familiares de los desaparecidos, digamos, los entiendo en función de que comparto el dolor. Y lo que refiere la doctora Rosenberg, entonces también sé teóricamente de qué está hablando y creo que no es de agrapa de que yo investigue lo que estoy investigando. Gracias.